Si este video llegó a ti hoy, no es una coincidencia. Es porque necesitabas escuchar esto. Gracias por regresar a este espacio. Si te perdiste el inicio de este viaje, te invito a ir a mi perfil para buscar el primer video, donde narramos la dedicatoria, el prólogo y la introducción. Hoy entramos de lleno a la historia con el capítulo 1, Las raíces. Prepárate, porque el viaje continúa. Capítulo 1, Las raíces. Nadie elige dónde nace, pero la tierra donde crece se te mete en el alma para siempre. La historia inicia en Michoacán, en Tierra Caliente, para ser exactos. Y vaya que el apodo no miente. Pero, quien ha estado ahí sabe que ese calor no es solo del sol, es de la gente, de las tardes largas, de los árboles cargados de fruta que nadie siembra porque simplemente crecen, como si la tierra quisiera dar sin que nadie se lo pidiera. Es de esos lugares donde no necesitas mucho para ser feliz, donde la vida transcurre despacio y uno aprende desde pequeño que las cosas más valiosas no se compran, no se heredan, simplemente se viven. Tierra Caliente no es un lugar que aparezca en las postales turísticas. No tiene playas ni montañas nevadas. Pero tiene algo que muchos lugares con más fama no tienen: alma. Sus calles huelen a tierra mojada cuando llueve, a fruta madura en temporada, a leña encendida en las cocinas de las abuelas. Sus tardes tienen ese color dorado que solo existe en los pueblos donde el tiempo todavía se respeta. Y sus noches, esas noches calurosas de Michoacán, invitan a sentarse afuera, a platicar, a reír, a ser familia de una manera que las ciudades grandes ya olvidaron. En ese lugar hermoso y sencillo creció mi hermano. Y antes de hablar de él, necesito hablar de quienes lo trajeron al mundo, porque uno no puede entender a un árbol sin conocer primero sus raíces más profundas. Mi padre no tuvo infancia. O más bien, tuvo la infancia que la vida le impuso, una que ningún niño debería de vivir. Creció en un rancho humilde, de esos que no aparecen en ningún mapa, donde las casas son de madera y los sueños son del tamaño del horizonte que alcanza la vista. Era el mayor de sus hermanos, y cuando su padre faltó, él apenas era un niño. A esa edad, un niño todavía cree en la magia, todavía necesita que alguien lo cargue cuando se cae, todavía no debería saber lo que es el peso de la responsabilidad. Pero la vida no le preguntó si estaba listo. Desde ese rancho, caminaba horas hasta llegar a la ciudad, con una sandía en las manos, para vender rebanadas y poder llevar algo de despensa a su madre y sus hermanos. Imagínalo, un niño, con guaraches, bajo el sol, cargando una sandía casi de su mismo tamaño, aprendiendo a regatear, a cobrar, a contar monedas, a ser hombre antes de tiempo. Eso no se olvida. Eso forma el carácter de una manera que ninguna escuela puede enseñar. La vida lo moldeó con fuego lento, y salió de ese fuego convertido en algo extraordinario, un hombre recto, de palabra, de carácter fuerte pero justo, trabajador hasta los huesos. Con el tiempo descubrió que tenía un don natural para la construcción. Sus manos, las mismas que de niño cargaron sandías bajo el sol, aprendieron a levantar paredes, a trazar niveles, a darle forma a los sueños de otros. Se convirtió en uno de los mejores constructores de la región, y con ese trabajo honrado sacó adelante a su familia, nos dio estudios, nos dio un hogar, nos dio todo lo que él nunca tuvo. Mi madre llegó al mundo en un rancho de las costas michoacanas, un lugar pequeño y tranquilo donde la vida giraba alrededor de la familia y del trabajo. Creció entre hermanos, lavando ropa en el río, ayudando con la crianza de los más pequeños, llevando comida hasta donde su padre y sus hermanos sudaban bajo el sol. Era una niña con carencias, sí, pero también con una fortaleza que solo se forja cuando la vida no te da opciones. Creció siendo mujer de hogar, no porque nadie se lo impusiera, sino porque ese era el mundo que conocía y lo habitaba con orgullo. En el rancho no había tiempo para cursilerías, el amor no se decía con palabras bonitas porque las palabras bonitas no llenaban platos ni abrigaban a los enfermos. El amor se demostraba. Se demostraba en la comida que nunca faltó en la mesa. En los rezos que ella mandaba al cielo cada noche en silencio, cuando todos dormían y ella seguía despierta pidiendo por los suyos. En la mano en la frente cuando uno tenía fiebre, en esa presencia constante e incondicional que uno solo aprende a valorar cuando el tiempo ya pasó y uno quisiera regresar, aunque sea un momento para sentirse así de protegido. Ella y mi padre se encontraron, formaron una familia, y juntos, sin tener mucho dinero, pero con una voluntad inquebrantable, lograron algo que en sus propias infancias hubiera parecido imposible: darles estudios a sus hijos. De los 5 que somos, 3 nos convertimos en profesionistas.
3 ingenieros agrónomos que aprendieron a amar la tierra porque crecieron en un lugar donde la tierra te lo da todo si la tratas con respeto. Nuestra casa era humilde, pero nosotros la veíamos como un palacio, y no creo que estuviéramos equivocados. Era un terreno enorme, de esos que ya no existen en las ciudades modernas, con espacio para vivir, para crecer, para soñar. Había árboles frutales y tropicales por todas partes, mangos, guayaba, limones, tamarindos, entre otros, árboles que en temporada se llenaban de color y de olor y que nosotros saqueábamos con libertad absoluta. Todo lo que había en esa casa era nuestro. El patio era nuestro reino. Ahí pasábamos horas inventando juegos, construyendo mundos, siendo niños de la manera más pura y completa. Y en medio de ese patio, la joya de la corona, una alberca que mi padre construyó con sus propias manos. No era grande ni profunda, él la llamaba el chapoteadero, pero para nosotros era el Caribe. En las tardes de calor, que en tierra caliente son casi todas las tardes, ese chapoteadero reunía a hermanos, primos, tíos, amigos del barrio, y a mis propios padres, que ahí, entre risas y agua, dejaban por un momento el peso de los años y eran simplemente parte de la familia. Enfrente de la casa, mi madre tenía su jardín, lleno de plantas de todo tipo, algunas con flores, otras sin ellas, pero todas cuidadas con ese mismo amor silencioso con el que ella hacía todo. De niños, ese jardín se convertía en un bosque imaginario. Entre esas plantas había batallas épicas, aventuras interminables, mundos inventados que solo existían en nuestra cabeza pero que se sentían completamente reales. La calle no tenía pavimento, pero la tierra compacta era perfecta para trazar carreteras con las manos, para hacer rodar carritos de juguete, para pasar tardes enteras jugando con los vecinos mientras las madres platicaban en las puertas y los perros dormían a la sombra. Era una calle viva, de esas donde uno conoce a todos y todos te conocen a ti. A unas 5 cuadras estaba la escuela, y el camino hacia ella era también parte de la aventura diaria. Pero lo mejor de ese camino, lo que hacía que uno saliera corriendo por las mañanas, era la cancha de fútbol que estaba justo antes de la entrada. Ahí se decidían campeonatos improvisados, ahí se hacían y se rompían amistades, ahí mi hermano aprendió a patear con la misma fuerza con la que años después pateó muchas otras cosas en su vida. Y cuando el circo llegaba a instalarse en esa cancha, el mundo entero se transformaba. No recuerdo que alguna vez me hayan llevado adentro, pero solo verlo desde lejos era suficiente. Ver la carpa enorme levantarse, escuchar los sonidos extraños de los animales, ver las luces encenderse en la noche cuando salíamos a cenar, eso para un niño de tierra caliente era todo el espectáculo que uno podía necesitar. Uno de mis hermanos es el protagonista de esta historia. Y así comenzó todo. Mi hermano de niño era todo lo que uno quisiera recordar de la infancia. Ocurrente, cariñoso, extrovertido, de esos que hacen reír a todos con solo abrir la boca. Tenía una energía que llenaba los cuartos, una sonrisa que desarmaba a cualquiera, y una curiosidad que no tenía apagador. Le encantaba desarmar todo lo que encontraba, radios viejos, juguetes rotos, cualquier cosa con piezas que pudiera separar y volver a unir. Y lo más increíble es que casi siempre lo lograba. Tenía ese ingenio natural de quien entiende cómo funcionan las cosas sin que nadie se lo explique. Construía juguetes de madera, inventaba artefactos con lo que encontraba, creaba con nada. Conforme fue creciendo se volvió más inquieto, más curioso, más vivo. Le encantaban las maquinitas del barrio, esas salas oscuras y ruidosas donde los niños podían perderse por horas con unas cuantas monedas. Le encantaba ir de cacería con resortera por los campos con mi otro hermano, persiguiendo pájaros no tanto para atraparlos sino por la emoción de intentarlo, por sentir que uno podía traer algo a casa, esa satisfacción pequeña y antigua de ser proveedor, aunque fueras apenas un niño. Y el fútbol, siempre el fútbol, descalzo en la tierra caliente, sin importar la hora ni el calor. Conmigo, siendo él 5 años mayor, siempre fue protector. Me cuidó cuando era bebé con una ternura que no correspondía a su edad. Cuando fui creciendo jugó conmigo, me enseñó, me incluyó en su mundo con esa generosidad natural de quien quiere de verdad a alguien. 5 años de diferencia entre hermanos pueden ser un abismo o pueden ser nada, y con él, siempre fueron nada. Tengo muchos recuerdos con él, pero hay uno que llevo grabado en el cuerpo, literalmente, y que cada vez que lo veo me regresa a esa tarde. Estábamos jugando fútbol, yo era el portero, y me aventé por el balón con toda la convicción de un niño que cree que puede detener el mundo. Paré la pelota, eso sí, y en ese momento me sentí el mejor portero del universo.
Pero al caer, algo entre el pasto, una piedra, un vidrio, nunca supe bien qué, me abrió el empeine del pie de una manera que no dejaba dudas. Aquello requería más que un abrazo. La sangre fue inmediata. Yo la vi primero con curiosidad y luego con ese pánico que solo los niños conocen cuando el cuerpo traiciona. Comencé a llorar. Y él, sin dudar un segundo, sin preguntar, sin pensarlo, me cargó. Y corrió. 3 cuadras completas bajo el sol de tierra caliente, con su hermano menor en brazos sangrando el empeine, gritando desde lejos para que mi mamá saliera. Ella salió corriendo al escucharlo. Y yo llegué en sus brazos, asustado pero seguro, porque cuando tu hermano te carga así, uno sabe que todo va a estar bien. Esa cicatriz todavía la cargo en el pie. Y cada vez que la veo, sin falta, lo recuerdo a él. Las tardes de esa época tenían un ritual sagrado que ninguno de nosotros hubiera cambiado por nada: los videojuegos. Las consolas de los años 2000, esas que hoy son antigüedades y entonces eran lo más moderno del mundo, reunían a toda la familia frente al televisor. Jugábamos por horas, turnándonos los controles, apostando quién ganaba, riéndonos de los que perdían con esa crueldad cariñosa que solo existe entre hermanos. Y lo que nunca olvidaré, lo que hoy me parece casi un milagro cuando lo recuerdo, es que hasta mi padre jugaba con nosotros. Ese hombre serio. Ese hombre que no jugaba seguido, que era estricto y formal, que se encargaba de que nada nos faltara pero que no siempre encontraba la manera de mostrarlo con palabras o con juegos. Ahí estaba, con un control en la mano, siendo simplemente nuestro papá. Esos momentos eran oro puro y entonces no lo sabíamos. Y en esa cocina, sin falta, el olor que más recuerdo de toda mi infancia, los frijoles de mi mamá. Ese aroma que se metía por toda la casa desde temprano y que anunciaba que el mundo estaba en orden. A mi hermano le gustaban más que cualquier otra cosa. Los tacos que ella le preparaba, sencillos, sin adornos, con esa tortilla caliente y esos frijoles que solo ella sabía hacer, eran su platillo favorito de toda la vida. Él podía comer eso todos los días y ser el hombre más feliz del mundo. Y mi mamá lo sabía, y se los preparaba, y en ese gesto simple y cotidiano había más amor del que caben en todas las palabras de este libro. Así fueron sus raíces. Humildes, cálidas, llenas de vida, llenas de gente buena que lo quiso desde el primer día. Una casa que era un palacio. Una madre que amaba sin palabras, pero sin límites. Un padre que construyó con sus manos todo lo que no pudo tener de niño. Hermanos que jugaron, rieron y crecieron juntos. Un pueblo que huele a fruta y a tierra mojada y que se te queda para siempre en el alma. Nadie que haya crecido así debería terminar donde él terminó. Pero la vida, a veces, no pregunta de dónde vienes. Y el camino que uno toma en ciertos momentos puede alejarte tanto de tus raíces que cuando quieres volver, ya no sabes cómo encontrar el camino de regreso. Esa es la historia que voy a contar. Mañana 7 de la tarde. Capítulo 2. El filo de los años. Gracias.